Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver que hubo un problema entonces en la evaluación con los estudiantes en cuanto al fenómeno del lanzamiento vertical. Ha dado dificultad entonces esta aplicación del concepto de integración indefinida o antidiferenciación o de antiderivación o de el proceso de hallar la primitiva de una derivada dada o la familia de primitivas de una derivada dada. Entonces todo es el mismo tema. Entonces, para subsanarlo también vamos a irnos en esta parte de docencia al diseño del curso de cálculo en la parte de clases para cálculo ingeniería, cálculo para ingeniería, licenciatura y administración de empresas, y vamos a ir al concepto de integral pero indefinida o antidiferenciación, que es el primer tema, y en él tenemos las reglas de integración. En este caso queremos resaltar siempre 6 para integración fundamentales y las aplicaciones a la antidiferenciación, que es la caída libre y el lanzamiento vertical. Y en el lanzamiento vertical queremos dejar la deducción de las fórmulas cinemáticas de este movimiento, para que en general uno tenga eso. Entonces, una carpeta de deducción de fórmulas cinemáticas del lanzamiento vertical, del lanzamiento vertical. Entonces es para deducirla. Entonces este cuaderno vamos a ir a investigación, al diseño de clase que tenemos para todas, que este diseño lo hemos ido mejorando semestre a semestre gracias a la investigación en didáctica de la matemática, en didáctica de la ciencia de datos. Me voy otra vez así para cálculo, renuevo ese diseño, y para las clases lo renovamos, y para cálculo renovamos, y para integración lo renovamos. Ya lo quitamos, y para antidiferenciación lo renovamos. Bueno, en realidad lo dejamos aquí afuera. Y para aplicaciones, entonces en caída libre, en lanzamiento vertical, pues en la deducción de la fórmula, entonces dejamos un cuaderno para esa deducción de esa fórmula del lanzamiento vertical. Entonces, como para que uno vea que es a partir de los hallazgos de los científicos Galileo y Newton que se deducen estas fórmulas cinemáticas. Entonces, como que el estudiante en su curso de cálculo integral ve una deducción de estas fórmulas, mientras que en bachillerato las utiliza. Entonces, en bachillerato nada más las utilizaba, dada la descripción del fenómeno de lanzamiento vertical, se le daban las fórmulas y las utilizaba. Y ya en la universidad se le deducen a partir del concepto de integral, y también se le incentiva para que las utilice. Entonces aquí vamos a ponerle que cambiar el nombre. Entonces este es el de deducción de las ecuaciones cinemáticas del lanzamiento vertical. Deducción de ecuaciones cinemáticas del lanzamiento vertical. Ese lanzamiento puede ser hacia arriba o hacia abajo, y este ya es el cuaderno de evaluación de ese mismo tema. Es la evaluación que también la queremos sistematizar siempre. Entonces aquí sería evaluación de esa deducción de las ecuaciones cinemáticas del lanzamiento vertical. Entonces así tendríamos este cuaderno que vamos a hacer para eso. Entonces aquí abriríamos el folder de cálculo. Entonces aquí en documentos, docencia, cálculo,
y le pediríamos desde acá que vamos a abrir específicamente esta deducción de las ecuaciones. Y también hay otra cosita que queremos, y es que estábamos ahora en didáctica de la ciencia de datos, y en los referentes estábamos viendo a Guerón en el video anterior, en la parte 1, sobre las máquinas de soporte vectorial, y habíamos reorganizado a primero ver la definición de clasificación lineal con máquinas de soporte vectorial. Entonces creamos esta carpeta, y luego hablar de la sensibilidad ante el escalamiento de atributos de las máquinas de soporte vectorial. Entonces generamos este segundo, y ya el tercero es sobre cuando ya no podemos tener un margen duro sino un margen suave para clasificación. Así, entonces ya tenemos 3, y bueno, entonces ya creo que yo diría que dentro de esto bueno, y aquí tenemos la lectura del cuaderno de Guerón en GitHub. Bueno, y este pues lo podemos dejar hasta aquí, en este primero. Y aquí están las prácticas de codificación, que bueno, pues así las tenemos que dejar acá. Y estos gráficos tampoco se tienen que dejar acá, todos se están dejando en la carpeta de imágenes de cada uno de los de las carpetas asociadas a los repositorios que trabajamos en esta didáctica de la matemática y la ciencia de datos. Aquí ya tenemos esos. Entonces ya no tenemos que tener todas esas imágenes, se nos queda más limpio. Y esta de imágenes, pues yo quería que quedara solamente en una sola carpeta. Entonces en esta la quitamos de acá, que solamente en didáctica de ciencia de datos haya una sola carpeta de imágenes, que tenga efectivamente las imágenes en este caso las imágenes de los referentes, en este caso Guerón, y el otro es el de West. Entonces aquí quedarían las imágenes de West McKinley, creador de pandas. Es que cada uno tenga sus imágenes por aparte, todo muy organizadito y que no sobren cosas. Y ahora después de esta deducción, aquí bueno, para poderla realizar, entonces a este cuaderno sobre deducción de las ecuaciones cinemáticas, entonces es un cuaderno en el que queremos al estudiante ayudarle mucho en la comprensión del fenómeno de caída de los cuerpos en la superficie de la Tierra como un movimiento de aceleración constante, y dejar claro que esa aceleración es la razón de cambio o velocidad de la velocidad del cuerpo, es la razón de cambio de la velocidad del cuerpo que cae. Entonces que eso le permite decir entonces que esa aceleración de la gravedad es la derivada de la velocidad. El que sea la razón de cambio le permite decir eso. Esta parte del fomento a la lectura, entonces aquí, aquí se nos fue esta partecita, aquí quitamos y cuando estamos en señalamos, le ponemos $D, porque el fomento a la lectura lo estamos haciendo entonces ya con hipervínculos a los repositorios sobre fomento a la lectura para desarrollo de habilidades blandas en los profesionales de nuestra universidad. Entonces aquí el título de la clase entonces es esa deducción que ponemos, deducción de las ecuaciones cinemáticas del movimiento de lanzamiento vertical hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto?
el lanzamiento vertical en la superficie de la Tierra, en la superficie de cualquier planeta. Porque gracias a Newton ya podemos decir que en cualquier planeta esa aceleración es constante. Eso, entonces, por eso fue que en el examen se les puso en la Luna. Entonces había que hacerlo en la Luna. Y en este caso, pues, que el estudiante pueda comprender, el objetivo de aprendizaje es como que sea capaz de ver o diferenciar cuál es la cualidad del movimiento de lanzamiento vertical. Entonces, como pues, que el estudiante pueda identificar o entender el resultado científico de Galileo y Newton sobre la caída, sobre el lanzamiento, sobre el lanzamiento vertical en cualquier planeta. Es que sea capaz de identificar que efectivamente dos cositas. En definitiva, ya se resume en una ecuación así, que la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, escribimos entonces frac, que la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo es constante, es la aceleración y es constante. Es aquí la voy a poner como es la aceleración que la denotan así, y esta es una constante. Aquí le ponemos mejor un es decir. Entonces, es decir, la razón de cambio de la velocidad con la que se mueven los objetos lanzados en un planeta, esa razón de cambio de la velocidad con la que se mueven los objetos lanzados en un planeta, en la superficie de un planeta, lanzados hacia arriba, lanzados hacia arriba o hacia abajo en cualquier planeta, es constante. Y eso es algo muy importante. Y desde ahí, de esta ecuación diferencial definida por Galileo y Newton, es que nosotros deducimos las ecuaciones cinemáticas. Entonces aquí ya nosotros ponemos acá efectivamente título, la deducción de esas ecuaciones cinemáticas, de las ecuaciones cinemáticas y cinemáticas, aquí cinemáticas, aquí cinemáticas de este movimiento. Entonces uno parte de lo que dijo Galileo, lo dice. Entonces lo que dijimos allá, que era que esa razón de cambio o la velocidad de la velocidad con la que caen los cuerpos, la velocidad de esa función o la velocidad de cambio de esa función es constante. Es decir, esa función, la función velocidad, pierde, porque es decreciente, esa función pierde por cada segundo 32 pies por segundo de velocidad por segundo, y en unidades del sistema internacional pierde 9.8 metros sobre segundo por cada segundo. Entonces aquí ponemos que lo ponemos en general, que la gravedad, que la vamos a poner negativa, va a ser igual a frac la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y ese está el germen de todo.
Entonces ya con eso, pues como yo quiero la función velocidad y tengo la derivada, entonces quiero la primitiva de esta derivada. Entonces para eso integro. Por eso, entonces aquí escribo que puedo escribir como tomar esta misma, control C, control V, control V, y aquí le pones integral con respecto a t. Entonces aquí le pones con respecto a t. Bueno, la integral aquí con respecto a t, el diferencial de t, pues la integral de menos g es la integral de la derivada de la velocidad. Entonces así, si tienes menos g como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, entonces puedes integrar a ambos lados, y al integrar a ambos lados, pues al lado izquierdo, como esa gravedad es constante, entonces esa integral le tiene que quedar la integral de una constante que es menos g por t más una primera constante de integración. Y al lado derecho, pues la integral de la derivada de la velocidad, pues me da la función velocidad, y escribimos b de t para dejar claro que es efectivamente una función del tiempo, que esa velocidad cambia a medida que el tiempo pasa. Así ya tiene la primera, casi la primera ecuación cinemática, y ya ella, sustituyendo la condición inicial, haya esa primera constante. Entonces ahora sí, determinemos la constante de integración C1, y que recuerden que esa constante de integración C1 es porque si uno quiere recuperar la función velocidad a partir de su derivada, pues no vas a poder, con la integración no vas a poder saberla toda, no la vas a poder recuperar toda a toda la velocidad, salvo una constante desconocida. Entonces esa constante desconocida, en este caso no se vaya integrando, sino utilizando que cuando t vale 0, es decir, cuando empezó el movimiento, y aquí escribimos en línea cuando, en línea de texto, cuando t vale 0, cuando t vale 0, la velocidad de la pelota, del objeto lanzado, era la velocidad inicial con la que fue lanzado, que se denota como v sub 0, que si es positiva es porque lo lanzaron hacia arriba, y que si es negativa lo lanzaron hacia abajo. Y así sustituyes. Entonces miren que si en esta ecuación sustituye t por 0 y v por v sub 0, miren que entonces en esta ecuación, esta que tenemos acá, control C, sustituyes t por 0 y v por velocidad inicial, todo este v por velocidad inicial por v sub 0, pues obtienes entonces que C1 es efectivamente la velocidad inicial. Entonces aquí obtienes que C sub 1, la constante de integración, es la velocidad inicial. Por lo tanto, entonces ahora concluyes, por lo tanto, la primera ecuación cinemática es, por tanto, la primera ecuación cinemática, o que describe el movimiento del lanzamiento vertical, es, entonces, ¿cuál va a ser? Pues que habíamos encontrado que v era menos g por t más c1, ¿cierto? Entonces, v, que era función del tiempo, es menos g por t más c1, pero ese c1 acabé de encontrar que era v sub 0. Entonces así ya sé que la velocidad siempre es menos g por t más v sub 0, que a veces les gusta escribirlo mejor, v sub 0 menos gt.
b sub 0, que ponemos b sub 0 menos gt, solamente como para que el primer término de ese lado de la ecuación no quede con coeficiente negativo. Entonces eso es, la velocidad siempre es la velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Entonces así ya tenemos la primera ecuación cinemática, donde recuerde que así, control Z, donde G en sistema inglés es 32, en sistema métrico inglés es 32, en el sistema métrico inglés es 32 pies sobre segundo cuadrado. Entonces aquí escribimos pies dividido segundo al cuadrado, y como quedó el LaTeX, entonces aquí delimitas el 32 entre signo de dólar y la unidad entre signo de dólar, pero esos pies, como lo escribiste toda la palabra, entonces mejor escribimos esa partecita tech para que él no nos la ponga como muy pegada, para que no la entienda que son letras por aparte, sino que es una palabra en sí. Y aquí bueno, text, bueno, no la quiso, sí, es porque el delimitador aquí se me fue, y ahora sí, mira que me queda 32 pies sobre segundo cuadrado. Bueno, entonces así nos quedó la primera, y en el próximo video te deduzco la segunda, que no es sino volver a integrar a la velocidad, sabiendo que y aquí es que esa velocidad del objeto que cae o que fue lanzado hacia arriba o hacia abajo, esa velocidad es la razón de cambio de la altura. Entonces que pues la velocidad es la razón de cambio, escribimos derivada de la altura con respecto al tiempo, la razón de cambio. Entonces así ya pues integras de nuevo, sustituyes, integras de nuevo y encontrarás la otra ecuación cinemática, y que te va a dar esto, te va a dar que la altura del objeto, que va a ser una función del tiempo, va a ser una función cuadrática y va a ser igual a menos g medios. Entonces aquí me queda frac, a escribir menos g sobre 2 por t a la 2. Uy, esto siempre me olvida en este computador, porque aquí es acento circunflejo espacio y 2 más b sub 0 por t más la altura inicial. Entonces que así ya te va a quedar entonces en definitiva que la altura es la altura en cada momento del objeto que fue lanzado, es la inicial con la que fue lanzado más todo esto, entonces eso es lo que vas a encontrar si haces el proceso de integración. Entonces como tarea, aquí te queda la línea de espacio para escribir el proceso, y así te quedan las dos ecuaciones cinemáticas que ya utilizas siempre para cualquier problema que te den. Entonces en realidad uno debería utilizar estas fórmulas generales o ecuaciones cinemáticas y ya no volver a integrar, nada más integra una sola vez para ver cómo son las ecuaciones que describen el lanzamiento vertical y que permiten entonces hacer predicciones en cuanto a ese lanzamiento, predicciones en cuanto al tiempo, la velocidad y la altura del objeto en cada instante. Muchas gracias.